epidemiológico que corresponde a los desequilibrios químicos. En la cual debemos recordar nosotros una fórmula que corresponde a la ecuación de... ¿Cuál es la ecuación, doctor Torres? La ecuación de los trastornos hidroelectrolíticos. La de Henderson. ¿En qué consiste, doctor? 6.1 más logaritmo de 6.1 más el logaritmo por el logaritmo negativo de la concentración de bicarbonato sobre 0.03 por presión de la presión cero. parcial de CO2 por 0.03. Entonces, esa fórmula es importante porque nos va a orientar independientemente de esta parte, que esa ecuación se puede modificar dependiendo de que el bicarbonato pueda aumentar o pueda disminuir. Entonces, si es que aumentara el bicarbonato, ¿qué sucedería? Que vamos a tener, ¿qué va a pasar con el pH? Si este aumenta, esto de acá también va a aumentar. Entonces, si aumenta el bicarbonato, ¿qué es lo que tenemos? ¿Acidosis o alcalosis? Tendríamos alcalosis. ¿De qué tipo? ¿Respiratorio o metabólico? Metabólico. Esto, si se aumenta, y si disminuye, si acá aumenta, esto también va a aumentar, ¿no es cierto? Hay una relación directa. Y si disminuye, vamos a tener acidosis de tipo también metabólico. Si disminuye el bicarbonato, también va a disminuir el pH. Entonces hay una relación directa para la parte metabólica. Hay una relación directa con el pH. Al aumentar el bicarbonato, aumenta también el pH. Al disminuir, también va a disminuir el pH. Pero ¿qué va a pasar con la concentración de anhídrido carbónico? ¿Qué pasa si es que el CO2 incrementa? Va a disminuir. Entonces, si aumenta el CO2, ¿tendremos acidosis o alcalosis? Entonces, si aumenta el CO2, vamos a tener una disminución. Hay una relación inversa, pero de tipo respiratorio. Y si el CO2 disminuye, el pH va a aumentar. Tendríamos alcalosis. Doctor Torres, si es que el paciente está en alcalosis respiratoria, ¿su frecuencia respiratoria está aumentada o está disminuida? Aumentado. Guardando CO2 estaría disminuida.
Si el paciente está en alcalosis respiratoria, ¿cómo está su frecuencia respiratoria? ¿Aumentada o disminuida? ¿Qué dice? Miren que con esa pregunta nomás están desaprobados. Más los 5 problemas que van a venir en el examen. Hasta ahí tiene ya tope de 14. Pregunta tan sencilla. A ver qué dice Torres, ya se corrigió. A ver, o ya despertó. Si hay una alcalosis respiratoria, claro, tenemos el pH alto, ¿cierto? Entonces tenemos CO2 bajo. Para que el CO2 esté bajo, tenemos que estar hiperventilando. Hay frecuencia respiratoria alta. Claro. Entonces la lógica, si hay alcalosis, el CO2 está aumentado o disminuido. Aumentado. ¿Daría? Sacúdese. En la alcalosis respiratoria el CO2 está disminuido. ¿Y cuándo tengo el CO2 disminuido? ¿Cuando hiperventilo o cuando hipoventilo? Hiperventilo. ¿No? Si el CO2 está disminuido, quiere decir que estoy respirando más rápido, ¿verdad? Estoy botando más rápido el CO2, entonces voy a tener menos concentración de CO2. Entonces el paciente, ¿qué tendrá acá? Una disnea, una necesidad de respirar más rápido que se va a ver por, ¿cómo se llama cuando aumentamos la frecuencia respiratoria? Va a estar taquipnéico. ¿Y qué lo diferencio de la polipnea? Siempre taquipnéico y puede ser también polipneico o no. Entonces, taquipnea es que respira rápido nada más. Si el paciente, aparte de respirar rápido, está respirando profundamente, hablamos de una polipnea. Si esto pasa de más 30 respiraciones por minuto, a esto se le llama respiración neurógena central. Cuando pasa de 30 respiraciones por minuto, es taquipnea, ¿verdad? Pero es profunda la respiración. Ahí le llamamos respiración neurógena central. Entonces, doctora, sabiendo de que si el paciente está haciendo una alcalosis, ya lo definimos esto de acá, sí, ¿verdad? ¿En qué condiciones un paciente tendrá este problema de respirar más rápido, de tener mayor necesidad de oxigenación? Ejemplo de enfermedades. Una fiebre. Entonces el paciente podría tener una fiebre, un cuadro de obstrucción de la vía aérea, que podría ser una bronquitis, un problema asmático. ¿Qué más, doctora? Ya, a la longitud podría ser. ¿Qué más? Un paciente anémico. Un paciente que tenga una encefalitis. Un paciente que tenga una sepsis. Un paciente que tenga una neumonía. Entonces, todas esas condiciones me pueden llevar a una alcalosis de tipo respiratorio.
el paciente. Y si el paciente tuviera una acidosis respiratoria, donde el CO2 va a estar incrementado, entonces, ¿qué va a pasar con la frecuencia respiratoria? Estaría disminuido, ¿no es cierto? Estaría respirando poco, lo cual hace que se concentre el CO2 y ahí me va a llevar a una reducción del pH. Vamos a tener una acidosis. Entonces, doctor Parimango, ejemplo de enfermedades que me puedan disminuir mi frecuencia respiratoria. Un tórax inestable con un traumatismo que no me permita una expansibilidad torácica, un derrame pleural, un neumotórax. La fibrosis te aceleraría la frecuencia. Entonces puede ser por un problema torácico. ¿Y por qué más? Alguna alteración del centro respiratorio, depresión. Por ejemplo, una depresión del centro respiratorio en casos de, por ejemplo, problema de intoxicación, benzodiazepínica, sobredosis de tramadol, sobredosis de diazepam, pacientes que están anestesiados, ¿no es cierto? Hacen poca frecuencia respiratoria, hacen lo que se llama la hipercapnia. Entonces, yo voy a tener pacientes que voy a sospechar que podría alterar su equilibrio ácido básico, ¿no? Dependiendo de alguna sintomatología que podría yo más o menos, paciente que está haciendo ejercicio, paciente que está haciendo fiebre, que está alterando su frecuencia respiratoria, pacientes que hacen hipersomnias, las apneas respiratorias, los roncadores. Doctora, ¿sí o no? ¿No es cierto? Hacen apnea. Al hacer sus paradas respiratorias, se le va a concentrar el CO2. Y hablaron de un centro respiratorio. ¿Dónde se encuentra el centro respiratorio, doctora? En la protuberancia. Doctora Villafuerte, ¿dónde está el centro primario de la respiración? En el hipotálamo. Doctor, sálvenos de esta situación, me siento deprimido. En el bulbo raquídeo. Y eso que no lo han llevado virtual, lo han llevado presencial. ¿Ah? El centro respiratorio está a nivel vulvar. ¿Qué estimula el centro respiratorio para que empiece a respirar? ¿Cuál es el estímulo para que mi centro respiratorio se active y me haga iniciar mi inspiración? La concentración de CO2. Indirectamente el CO2, indirectamente esto. Y directamente es los hidrogeniones. Los hidrogeniones. Entonces, si tenemos acá agua, la anhidrasa carbónica puede hacer que esto se transforme en, ¿verdad? Y esto se divide, ¿no es cierto?, el bicarbonato más el hidrogenión. Entonces, esto de aquí
como les dije, es indirectamente, porque al final, en mi medio, voy a tener el hidrógeno. Y este es el que va a estimular al centro respiratorio primario que está a nivel del bulbo. ¿Qué hace este hidrógeno al estimular al centro primario del bulbo? Lo hace iniciar la inspiración. Eso es lo que hace, estimula para que se active la fase inspiratoria. Eso hace el centro primario del bulbo, iniciar la inspiración. Entonces, tengo que explicar esto, si no, para aparecer de la bahía. Dígame, ellos sí lo saben, ¿no? Por eso entonces, a nivel del bulbo está el centro primario del bulbo. ¿Ya? Entonces, dependiendo de la concentración, el hidrógeno viene acá y lo va a activar. ¿Y cómo responde el centro primario del bulbo para que se inicie la fase inspiratoria? ¿A qué músculo lo activa? Al diafragma. ¿Y qué nervio va al diafragma? El nervio frénico. C3, C4, C5. Entonces va al diafragma para iniciar la fase inspiratoria. Entonces acá se inicia la fase inspiratoria, empieza a subir. ¿Y quién lo detiene? Porque alguien tiene que decirlo, estás inspirando y ya hasta acá nomás. Empieza la fase expiratoria. Entonces, el centro primario del bulbo solamente inicia la inspiración. ¿Hasta dónde puede inspirar? Alguien tiene que detenerlo. Entonces, por encima está el centro apnéustico. Doctora, ¿nosotros podemos parar la fase inspiratoria o no? Sí, ¿verdad? Entonces yo estoy esperando. No respires. No respiro. Entonces, el centro apnéustico tiene control cortical voluntario, que sí puedo parar la respiración, pero este de acá no, porque este obedece a concentraciones iónicas. Yo no puedo. Tal vez voluntariamente, a ver, no respires un minuto. No puedo. ¿No es cierto? Entonces va a haber alguien que lo active. Entonces, el centro apnéustico hace que se detenga la fase inspiratoria y empiece la expiratoria. Entonces, todo un control a nivel del tronco. Eso se me ocurrió porque hablamos de los que hacen apneas, ¿no? Que respiran. Se quedan ahí 10 segundos, 12 segundos, y la concentración de hidrogeniones que se va dando lo estimula para que el paciente después, ¿no es cierto? ¿Han visto los roncadores o no? ¿Ya? Entonces está mirando, que está muerto este, ¿no? Y después de 12 segundos, 13 segundos, jalan vuelta un aire profundo. ¿Quién ronca así? Que levante la mano. Entonces, el centro respiratorio podría estar inactivo hasta 12 segundos. A partir de ahí, ya el CO2, los hidrogeniones, activan para que el paciente dé su jalada de respiración. Si no lo hace eso, ya hablamos de apnea. La apnea del sueño que se va. Y podríamos seguir viendo
¿En qué condiciones yo podría tener un CO2, un bicarbonato incrementado? ¿Quién produce el bicarbonato, doctora? Entonces, el riñón y a nivel intestinal son los centros donde yo voy a producir bicarbonato. Entonces, podría yo tener una alteración a nivel renal que me pueda llevar a una sobreproducción de bicarbonato. Teóricamente podríamos decir que sí, pero en la realidad es dinámico, a no ser que haya un tumor, unas malformaciones por ahí congénitas que nos pueden producir que haya una mayor producción de bicarbonato. Pero lo más frecuente es que yo lo pueda tener extrarrenal. De repente estoy poniendo una vía con soluciones bicarbonatadas, entonces va a aumentar y no va a llevar un cuadro de una alcalosis. Por ahí podemos pensar. ¿Y cuándo estaría disminuido el bicarbonato, que sería lo más frecuente, doctora? ¿Cuándo mi bicarbonato estaría disminuido? En una condición de acidosis se consume para mejorar. Para amortiguar a otros. Entonces podríamos decir, ¿no?, que así podría tener, porque se está consumiendo, porque se está consumiendo mi bicarbonato tratando de neutralizar algunos ácidos, ¿cierto?, que pueden ser ácidos que está produciendo el mismo organismo. Por ejemplo, ácido láctico, se me ocurre, ácido clorhídrico, ¿no es cierto? Entonces, en esas condiciones podría yo estar utilizando el bicarbonato por una acidez que se está generando en mi cuerpo. Puede ser que yo consuma algún ácido y entonces mi bicarbonato se va a consumir también. Por ejemplo, la doctora se amarga ahorita y se ve que toma ácido muriático, es un ácido, ¿verdad? No, me dice, pero yo he estudiado farmacología, mejor tomo ácido acetilsalicílico, ¿no es cierto? Entonces, también es un ácido. El ácido propiónico, ¿no, doctora? ¿Qué medicamentos derivan del ácido propiónico? ¿Se dan cuenta? Entonces puedo estar consumiendo ácido, un ácido, y entonces me va a consumir mi bicarbonato y lo voy a tener disminuido. Y habrá una forma en la cual yo pierda mi bicarbonato. En las diarreas. El paciente que puede tener una diarrea puede tener una pancreatitis, de páncreas hacia abajo, páncreas, intestinos, colon, me puede generar disminución de bicarbonato. Y si el paciente fuera vomitador, doctora, ¿tendría disminución o aumento de bicarbonato? ¿Qué dice el doctor Parimbango? Va a aumentar, porque ¿para qué me sirve el bicarbonato? Para neutralizar los ácidos. Pero estoy botando ácido clorhídrico.
entonces no lo voy a utilizar y podría aumentar. ¿Se dan cuenta? Entonces, va a haber muchas condiciones que me podrían llevar a un trastorno del equilibrio ácido-básico. Y la pregunta así de los 20 millones, ¿y de dónde aparecen los hidrogeniones, doctora? El origen de los hidrogeniones. Doctora Leighton, origen, ¿de dónde aparecen los hidrogeniones? De lo que explicaba ahí, de la unión del CO2. Podría ser. El CO2 Los alimentos son los primeros formadores de los hidrogeniones. ¿Cuánto es la producción diaria de hidrogeniones? Nano equivalente. Eso es una fracción bastante pequeña. Dice que es 0.00004 mili equivalentes. Entonces, como es un poco difícil, dice ya 40 nano equivalentes. Pero el resto de iones y moléculas que tenemos no se miden en nano equivalentes, se miden en mili equivalentes. Entonces, para hacer los fracciones de conversión, esta cifra